Bueno, hola a todas y a todos. Hoy vamos a abordar el último tema para cerrar la unidad 1 de la asignatura. La semana pasada trabajamos todos estos conceptos de pérdida, duelo, su diferencia con el luto, y trabajamos agonía y muerte. Y para cerrar esta unidad 1, antes de empezar con todas las teorías del desarrollo psicosocial, vamos a trabajar la teoría de la crisis. ¿Sí? La crisis, que es la respuesta a eventos peligrosos, y es en general vivida como un estado doloroso por las personas. Y podemos encontrar diferentes definiciones de crisis. ¿Sí? Por ejemplo, Schleichen, que la definió en 1988, plantea que la crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, que está caracterizado principalmente ¿por qué? ¿Por qué aparece este estado temporal de trastorno y desorganización? Aparece principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares, problemas particulares, utilizando los métodos acostumbrados que tenía para resolver problemas. Entonces, en este momento es cuando aparece la crisis, este estado temporal de trastorno y desorganización. Ahora después ya vamos a ver por qué es un estado temporal. Para Kaplan, que trabajó mucho el concepto de crisis, él dice que es un periodo transicional, plantea la crisis como un periodo transicional que representa tanto una oportunidad para el desarrollo de la personalidad, como también puede ser un peligro de una mayor vulnerabilidad, ¿sí?, para que ocurra alguna alteración de la salud mental, y que su desenlace va a depender, entre otras cosas, de la forma en que se maneje la situación. Kaplan dice que ocurre como resultado de una situación novedosa o de un acontecimiento en el que ya no es suficiente la solución típica de problemas. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a influir para que aparezca esta crisis? ¿Sí? Ahora vamos a trabajar crisis y luego vamos a ver el tema de resiliencia. Entonces, factores, uno va a ser la percepción del acontecimiento, cómo lo percibe cada individuo ese acontecimiento. Luego, los mecanismos de defensa que pone en juego cada uno de los individuos, y luego la asistencia a esa situación, lo que llamamos asistencia situacional. Si uno de estos tres pilares falla, ¿sí?, hay un desequilibrio, y en ese momento, cuando se instala ese desequilibrio, es cuando aparece la crisis. ¿Qué características aparecen ante el momento de la crisis? La crisis es algo autolimitante, ¿sí? La tensión aumenta cuando va pasando el tiempo y se instala un sentimiento general de desamparo. Puede desembocar en la pérdida de un funcionamiento eficaz, y todas las fronteras de la familia se hacen mucho más permeables. En general, siempre enfermería, cuando trabaja con los individuos y con sus familias, en estos momentos de crisis es cuanto más se abre la familia para que podamos ayudarlos en la resolución de esas crisis. Entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de crisis, ¿sí? Vamos a hablar centralmente de dos. Uno que se llaman las crisis del desarrollo, o evolutivas, o esperables, ¿sí?, que son predecibles, que en general sobreviene cuando se van cumpliendo etapas de la vida. Por ejemplo, el nacimiento, el ingreso a la adolescencia, la primera juventud, la tercera edad, donde lo que ocurre en estas crisis de desarrollo o evolutivas o esperables o predecibles es un trastorno en el área intelectual y en el área afectivo. Y luego tenemos otro tipo de crisis, que son las crisis circunstanciales.
también llamadas accidentales, inesperadas, imprevisibles, y que dependen en gran medida de factores ambientales, y estas crisis abarcan alteraciones emocionales y de la conducta ante pérdidas o amenaza de pérdidas de aportes básicos, o sea, tanto físicos, psíquicos como socioculturales. ¿Cuáles son estas crisis de tipo circunstanciales o accidentales o inesperadas? Encontramos la separación, la muerte prematura, una enfermedad que se instala crónica o terminal, el desempleo, un trabajo nuevo, el fracaso económico, por supuesto la violación, incendios, inundaciones, accidentes, que al ser eventos inesperados, ¿sí?, la persona entra en un periodo de crisis, de este trastorno temporal y de desorganización. ¿Por qué? Porque todos los recursos o mecanismos con los que contaba para resolver problemas en ese momento no alcanzan. Entonces, una vez que trabajamos esto, el concepto de crisis, cuáles son las características de una situación de crisis y los dos tipos de crisis centralmente que vamos a desarrollar, podemos decir que hay signos y síntomas que aparecen, ¿sí?, en una situación de crisis, y que aparecen tanto en el área emocional, en el área cognitiva, en el área fisiológica y en la conducta. ¿Sí? Aparece la ansiedad, el miedo, sentimientos de culpa, enojo, ira, aparece el bloqueo mental, la preocupación excesiva, la negación, la confusión, la amnesia, dificultades en la toma de decisiones. En relación a todo lo que tiene que ver con los comportamientos, puede haber trastornos del habla, aparece la verborragia, el mutismo, la hiperactividad o la hipoactividad, la desconfianza, aparecen trastornos de la alimentación, aparece abuso de ingesta de tóxicos, de alcohol, de drogas, las alteraciones en el patrón del sueño, la fatiga, y en los fisiológicos, ¿sí?, pueden aparecer las palpitaciones, la hipersudoración, la taquicardia, la hiperventilación, referir opresión torácica, tensión muscular, cefalea, sensación de ahogo, mareos. O sea que en todo esto vemos cómo aparecen signos y síntomas de una situación de crisis y que impacta en todas las áreas, en lo fisiológico, en lo psicológico, en lo emocional y en lo conductual. ¿Cuáles son las fases de reacción ante la crisis? Se distinguen centralmente 4 fases. Una que es la fase aguda, ¿sí? Estas también son las fases que se usan ante el estrés. Aparece una fase aguda en la que hay estados afectivos intensos, hay angustia y ansiedad, ira, irritabilidad, ¿sí? Hay una alteración en las relaciones interpersonales. Luego aparece una segunda fase que se la llama la fase de reacción, que dura en general de 1 a 6 semanas, donde pueden aparecer sentimientos dolorosos, abrumadores, hay un ánimo triste, un ánimo muy lábil, ¿sí? Cambia con mucha facilidad el estado de ánimo, hay temor, aparecen pesadillas, sueños, ¿sí? Aparece la tensión muscular. Luego aparece ya la tercera fase, que se llama la fase de reparación. Esta fase puede llevar un tiempo, ¿sí? Se calcula que puede llevar hasta 6 meses, donde las reacciones negativas y todo lo que las reacciones son menos intensas y menos abrumadoras.
En esta fase aparecen sentimientos de dolor, ¿sí? Pero se pueden sobrellevar, se vuelve a sentir interés por los hechos cotidianos, se hacen planes para el futuro, o sea, la persona, el individuo comienza otra vez a volver a su vida habitual. ¿Sí? Logra poder encontrar mecanismos y métodos para resolver ese problema y poder empezar a volver a esa faz de normalidad que había previo a la crisis. Y luego sí está la faz de reorientación, que en general es un periodo más largo, donde es cuando ya se llega a integrar y asimilar una situación vivida que ha originado esta crisis y donde se readapta a la vida cotidiana. Por supuesto puede pasar que en estas 4 fases, ¿sí? Que son las fases que aparecen ante el estrés que provoca una crisis, puede ser que en un determinado momento la persona no pueda salir de esa fase de reacción, no pueda pasar por la fase de reparación y de reorientación, y entonces llegue a una fase de agotamiento, y entonces ahí sí ya se queda instalado en la crisis. Por supuesto, la forma de afrontar una crisis va a depender de variables personales, como la biología, la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, los aprendizajes, las creencias, la cultura, las experiencias previas. Recuerden que manejamos este concepto que la salud de cada una de las personas es su experiencia de vida, que por supuesto incluye la enfermedad, el momento vital en el que se encuentra, las redes de apoyo. Todo esto son variables personales que influyen, ¿sí? Para poder afrontar la crisis. Luego hay variables de la situación, el tipo de evento que provocó la crisis, su origen, la magnitud, el grado de exposición, los recursos de ayuda disponible. Esto, cuando por ahí trabajábamos ejemplos, no es lo mismo una crisis de tipo circunstancial, accidental, como por ejemplo fue el choque de trenes, el accidente de Once, donde fue un hecho totalmente inesperado. Entonces la magnitud más la cantidad de personas que afectó, o lo que fue Cromañón, ¿sí? O sea, esto depende mucho de las variables personales y de las redes de apoyo para poder sobrellevar y poder resolver esta situación de crisis. Y luego también hay otra variable que son las consecuencias, o sea, consecuencias personales, si ha habido pérdidas, el significado de esas pérdidas, la intensidad, la importancia subjetiva de cada individuo ante esa situación, los estresores posteriores. Sí, entonces, un poco para volver a rebobinar lo que hoy trabajamos de crisis. Entonces vimos este concepto de crisis como un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas. Nos vamos a quedar centralmente con esta definición de crisis, que es la de Schleicher. Luego tenemos las características de la situación de crisis, esto de que es autolimitante, que aumenta, aparece este sentimiento general de desamparo, todas las fronteras del sistema familiar se hacen más permeables y que puede desembocar en la pérdida de un funcionamiento eficaz. Nombramos los 2 tipos centrales de crisis, las del desarrollo, o evolutivas, o esperables, o predecibles, que hay un trastorno en el área intelectual y afectivo, y luego las circunstanciales o accidentales, o inesperadas, o imprevistas,
que son aquellas que van a afectar, va a haber alteraciones emocionales y de la conducta, y que dependen en gran medida de factores ambientales. Bueno, y luego vimos esto de signos y síntomas que aparecen ante una situación de crisis, tanto en las áreas emocional, cognitiva, fisiológica y de la conducta. Y luego vimos las fases, ¿sí? Que es esta fase ante el estrés que provoca una crisis, que hablamos de la fase aguda, la fase de reacción, la fase de reparación y la fase de reorientación. Y luego las variables que van a intervenir en cómo afrontar una crisis. Y entonces ahora vamos a tomar el último tema de esta unidad, que es este concepto de resiliencia, ¿sí? Que es un concepto muy nuevo que se utiliza. Esto se empezó a utilizar sobre todo en lo que hacía a los metales, este concepto de resiliencia, ¿sí? Pero resilio, que viene del latín, quiere decir volver atrás, volver de un salto, rebotar, resaltar, ¿sí? Entonces, podemos decir que la resiliencia es una cualidad de las personas. ¿Para qué? Para resistir y rehacerse ante situaciones traumáticas o de pérdida. Grotberg define a la resiliencia como la capacidad para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. Esta capacidad de resiliencia, lo primero que tenemos que decir es que nadie nace resiliente, ¿sí? No se adquiere naturalmente la resiliencia, va a depender de cualidades del proceso de interacción con otros, ¿sí? Que es el proceso responsable de la construcción de nuestro psiqui. O sea que en esta interacción con el otro es donde se va construyendo la resiliencia. Entonces podemos decir que identifica fortalezas de las personas. ¿Para qué? Para desarrollarse, para construir una adecuada calidad de vida a pesar de las condiciones adversas. Son fortalezas frente a las adversidades, es la posibilidad de resistir y rehacerse, es una modalidad de ajuste, ¿sí? Que permite tolerar, manejar y aliviar las consecuencias psicológicas, fisiológicas, conductuales y sociales traumáticas. Y entonces podemos ver que, por supuesto, individuos resilientes conforman familias resilientes, y familias resilientes permiten comunidades resilientes, comunidades sanas. Por supuesto, la familia es la transmisora de valores, de factores protectores que permiten enriquecer la vida de sus hijos, y entonces les entregan conductas para lograr una adecuada calidad de vida. Esto, por ejemplo, podemos tomar ejemplo de cómo personas, familias y comunidades intentaron enfrentar adversidades terribles de la vida. Podemos tomar el ejemplo del 2001, ¿sí? Cuando ante una situación de crisis terrible que ocurría en nuestro país, las familias se empezaron a organizar, establecieron ferias de trueques, porque había que resolver necesidades básicas como la alimentación, como el vestido de sus hijos, etcétera, y entonces pudieron hacer estas ferias de trueques y se organizaron. Esto fue tener una capacidad resiliente ante adversidades traumáticas de la vida, como perder en ese momento el empleo, riesgo de perder la vivienda, no tener ingresos, quedar sumidos en la pobreza, y entonces transformarse en sociedades de riesgo, y tuvieron la capacidad de poder enfrentar esas adversidades. El ejemplo de
las madres de Plaza de Mayo, el ejemplo de las abuelas de Plaza de Mayo ante una adversidad tan terrible y tan traumática como la desaparición de sus hijos, sin poder volver a verlos nunca más y no poder elaborar este tema que vimos en la clase pasada del duelo, no poder ni siquiera hacer el luto, o el caso de las abuelas en la búsqueda de sus nietos apropiados para poder devolverles su identidad, ha sido una forma, han tenido una gran capacidad de resiliencia para enfrentar una terrible adversidad de la vida como la desaparición de sus hijos y la pérdida de sus nietos sin saber dónde estaban, ni siquiera quiénes eran. Esto entonces es lo que significa enfrentar adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellos. Esta es la capacidad de resiliencia. Por supuesto que requiere de características en toda persona poder desarrollar esta resiliencia. Habilidades, adaptabilidad, adaptarse a las nuevas situaciones, tener una baja susceptibilidad, poder tener un enfrentamiento efectivo, capacidad de resistencia ante la destrucción, conductas vitales positivas, un temperamento especial, tener habilidades cognitivas, ¿sí? Entonces, esto hace que las personas que tienen estas características, entonces que pueden desarrollar esta capacidad de resiliencia en la interacción con los otros, que es lo que permite la construcción de un sano psiquismo, podemos decir que estas personas tienen que tener algunos pilares centrales como es la introspección, poder mirarse ellos hacia adentro y conocerse, la independencia, la capacidad de relacionarse. No se puede construir resiliencia si no hay interacción con el otro. Deben tener iniciativa, creatividad, humor, una autoestima consistente, tener moralidad, ¿sí? O sea, estas son pilares para el desarrollo de la resiliencia. Bueno, hasta acá con este tema, entonces, crisis y resiliencia, cerraríamos la unidad 1 y ya la próxima semana ingresaríamos en la unidad 2 y empezaríamos con esperen que ya me fijo, como el sujeto desde los aportes de la psicología, y entonces vamos a entrar a la construcción de un modelo de aparato psíquico y la concepción del sujeto inconsciente, es decir, que vamos a entrar directamente a trabajar con Freud. Bueno, les deseo que terminen muy bien su día y nos encontramos en la clase. Cariños para todos.